Hola, soy Marta Portell y esto es Voces que Laten, un podcast para charlar desde el corazón sobre las cardiopatías congénitas, un espacio para dar voz a jóvenes que convivimos con ellas. En este primer episodio de la segunda temporada hemos elegido hablar de un tema al que cualquier chico o chica con una cardiopatía congénita tiene que afrontar en algún momento. Se trata del momento en el que por edad o por circunstancia tenemos que abandonar o irnos de las consultas de cardiología pediátrica a las consultas de cardiología de adultos. ¿Cómo lo hemos afrontado? ¿Cómo nos hemos sentido o cómo lo hemos vivido? Son algunas de las cuestiones que abordaremos a continuación. Para ello vamos a escuchar la voz de Noelia. Bienvenida. Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Noelia, soy de Murcia y tengo una cardiopatía congénita. Exactamente tengo criss-cross ventricular con ventrículo derecho único con dobles salidas, estenosis pulmonar y transposición de grandes arterias. Encantada de tenerte aquí y si te parece vamos a empezar. Perfecto. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿a qué edad tuviste que afrontar la transición de consultas de cardiología pediátrica a consultas de cardiología de adultos? Pues fue sobre los 19-20 años porque mi cardióloga decidió alargarlo todo lo que se pudiera, pero llegó el momento de que no se podía más, entonces creo que me pilló en los 19 cuando empezamos y al final ingresé con 20 años. ¿Cómo recuerdas ese momento? O sea, ¿cómo te sentiste? Fue muy caótico porque, bueno, era un lío porque no sabíamos ni mis padres ni yo a lo que nos enfrentábamos y entonces al final fue todo un poco como de sopetón porque ingresé, bueno, en el hospital infantil estaba para hacerme una prueba de esfuerzo y antes de empezar estaba con una taquicardia y entonces desde allí decidieron llevarme a urgencias del hospital de adultos y esa fue como la entrada que yo hice al hospital de adultos. Antes de eso sí es verdad que nos vimos 2 veces con un cardiólogo del hospital de adultos y otro bueno, y mi doctora del infantil. Y lo que pasa es que, pues eso, en vez de ser un procedimiento normal de varias revisiones, fueron 2 y ya como que entré por urgencia directa y ya me quedé allí. Y el tema, lo que tú dices, claro, normalmente cuando nos imaginamos la transición de pediatría a adultos, suele ser en una consulta, lo que tú dices, al final tiene como un Exacto. proceso de adaptación y en tu caso fue directamente casi un ingreso. Sí, ¿Cómo sí, fue ese cambio? O antes de eso habías tenido imagino que habrías tenido algún ingreso en pediatría. sí, porque desde siempre, bueno, desde que tengo 6 años me empezaron a ver en cardiología del Hospital de Madrid y entonces pues me han ingresado varias veces y eso, no por urgencias, porque tuve la suerte de que por urgencias en infantil no, pero en adultos sí. O sea, en adultos sí que ha sido varios ingresos y eso, por urgencias. Y sobre todo me gustaría centrarnos en el tema del cambio de pediatría a adultos más que nada, porque imagino que mucha gente que nos está escuchando, pues o es cardiópata como nosotras, o es un familiar que se encuentra en esa situación de que su hijo o hija en un momento dado va a tener que afrontar eso. Sí, ¿Cómo recuerdas que eran esas consultas? O sea, la transición. sí. ¿Tuviste transición? Sí, o sea, muy corta, pero sí. Eh, Sentíamos como que perdíamos, como que no estábamos tan protegidos, no protegidos exactamente, no es la palabra esa, como tan acunados, por así decirlo, Arropados. arropados, Arropados. acompañados. Y después cuando
ya se pasan a adultos, o sea, es todo lo contrario, o sea, no te dejan de acompañar. Entonces, sí es verdad que nos sentíamos así, como que perdíamos algo y estábamos así un poco como que no queríamos, pero bueno, al final es que nos hacemos adultos y es mejor hacerse adulto que quedarse ahí sin crecer y sin cumplir edad. Entonces, o al menos yo lo veo así, que es mejor ir creciendo e ir pasando por distintas etapas que quedarse ahí. Entonces, fue un poco eso. Nos sentíamos muy extraños. Claro, es que al final lo que tú dices en pediatría nos sentimos como muy arropados, que es la palabra, Sí, yo creo que nos sentimos todos porque al final nos han visto crecer desde niños. Entonces, es como mm, que el periodo de tiempo ha sido muy, muy largo y además sí, lo que tú decías, normalmente eh, intentan alargar los pediatras la edad de hacer ese cambio ese de que no cambio, sea pues con 15 años, a lo mejor 16 que sería lo normal para un paciente que no tiene una enfermedad crónica como es la nuestra. Entonces sí que al final nos hacen el cambio como 20 años, 19 y ahí también es extraño, o al menos yo lo recuerdo así. No sé si lo compartes conmigo de las últimas veces que vas a las consultas de pediatría con esa edad y te encuentras que en la sala de espera son niños. sí, Y tú estás ahí como extraño de decir, no me corresponde estar aquí, pero si exacto, me voy a adultos, también siento vértigo o miedo porque sí, me siento muy pequeña o lo que tú dices, extraño, ¿sabes? Porque sí, además también creo que hay como un cambio de rol, de que en sí, pediatría como que el respaldo de tu familia siempre está, evidentemente, incluso pues habrá gente que cuando vaya a la consulta de adultos sus padres continuarán yendo con ellos, sí, pero quizás como que en pediatría son los padres los que hablan más en consulta y en sí. adultos hablas más tú, porque al final eres más consciente de tu cardiopatía. Exacto. Es que nos ha pasado a todos, yo creo, de que el médico de infantil pregunta a los padres, ¿y cómo está tal persona? ¿Cómo está tu hijo? Y te responden ellos y es en plan, hola, estoy aquí. O sea, a esa edad sí que te empiezas a dar cuenta de esas cosas porque a mí me pasó y pasé al de adultos y mi madre, por ejemplo, que le gusta acompañarme porque se queda más tranquila si escucha, no se lo escucha de mí, que también se quedaría tranquila, pero si lo escucha de un médico, como que se queda a gusto, escuchando que estoy bien y que todo va correcto. Entonces, sí que pasó un poco que cuando pasé al de adultos era en plan, estoy aquí, me puedes preguntar a mí, o sea, ya es un cambio. Entonces, en pediatría sí que pasa eso y que después, lo que tú decías, llegas a la sala y que si un bebé de 1 año, que si un niño de 6, no hay nadie de tu edad ni que se acerque porque, claro, estás allí con 20 años y es en plan, bueno, pues aquí estoy. Pero sí es verdad que después pasas al hospital de adultos y eres la más joven, eres la Sí, te niña, pone como ese apodo de eres la sí, niña y la seguirás niña, cumpliendo años y te encontrarás con los pediatras, porque a mí me sucede, y te siguen llamando la niña. la Y niña, les recuerdas exacto. la edad que tienes y dicen que el tiempo pasa. ¿Cómo Es pasa el cierto tiempo? eso, Sí, 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 sí. ¿Cómo claro, llevas ese cambio? ¿Cómo... muy bien, divino. Porque al final era lo que quería, porque también lo que voy buscando es, yo voy creciendo y yo tengo que manejarme también mi situación, o sea, mis padres nunca van a estar ahí para acompañarme. Entonces, yo también tengo que saber defenderme, no solo, o sea, y con todos los aspectos de la vida, tengo que saber defenderme con cualquier situación que pase. Entonces,
yo fui la que le dije a mis padres, sobre todo a mi madre, que yo quería tomar las riendas de la situación y ver cómo me defendía y cómo aprender a sobrellevarlo todo. No solo las buenas noticias, sino también las malas. Que te mire un médico y te diga, "Ah, pues mira, vamos a hacer esto". Entonces, al final, pues creo que todos, cuando pasamos al hospital de adultos, cambiamos. Creo que deberíamos tomar como un poco las riendas de la situación. Más que nada porque, por eso, porque desgraciadamente no siempre van a estar ahí nuestros padres. Y también tenemos que saber nosotros manejarnos. Además, yo creo que el cambio de pediatría a adultos es difícil, es complicado, Sí, por lo que hablábamos, porque al final yo creo que se adquiere como una autonomía del propio cardiópata y, y creo que es importante ese cambio, porque al final la cardiopatía, tú convives con ella. exacto, Tus exacto, padres la viven contigo, pero o sea, quien tiene, o al menos así lo he vivido yo siempre, quien debe hacerse cargo de ella, de la enfermedad, de lo que conlleva, de lo que supone tener esta patología, es uno mismo. exacto. A tus Eh, padres o a tu entorno, porque quizás a lo mejor cuando haces el cambio a adultos, quien te deja de acompañar ya no es tu madre en este caso, sino a lo mejor tu pareja o alguien más cercano, no sé, no quiero tampoco individualizar, Sí, pero, pero es un poco que tú, eh, que te pregunten a ti, porque eres exacto. tú quien sabe qué responder a la pregunta de ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado estos ¿Cómo has... últimos meses? Exacto. Exacto, es muy importante eso. Y también yo sí que ahí noté como da satisfacción, pero da gusto. Es una sensación satisfactoria, que te miren y te pregunten. Es muy importante eso. Y yo, por ejemplo, no sé si tú tienes algún caso cercano, pero hay algo que sucede en ese cambio de transición de consultas y es que muchos jóvenes, cuando tienen que dar ese paso de autonomía con la cardiopatía, Ujú. abandonan el ir a consultas. Y eso es un Es un un error error. y lo digo desde aquí, quiero aprovechar este espacio porque creo que no deberíamos hacerlo. Y me incluyo porque al final Exacto. soy cardiópata también, porque Sí, considero que el hacerse adulto no implica dejar de tener la enfermedad. Es que se exacto, puede complicar. exacto. Yo creo que Entonces, quiero recalcar eso, el que no se deje de ir a las consultas. no, porque creo que cuanto más se va alargando la vida, creo que cuando más empiezan a haber los problemas, porque al final ya el cuerpo, el corazón, como que se va desgastando más, es así. Entonces, al final es cuando más te empiezan a salir problemas Claro, y y además empiezan... es Y es que no estás abandonando el cardiólogo, te estás abandonando a ti, porque es tu total. salud la que está en juego. Sí, además es Entonces, que creo que ese abandono, por hablar, por decirlo de alguna forma, sí, lo que hace es que si tú dejas de ir a esas revisiones, quizás en el momento en el que necesites ir, porque te encuentras en una situación límite, la solución que pueden darte es mucho más compleja sí, que la que debería haber sido si hubieras seguido yendo a revisiones. exacto, porque ponte un suponer que sigues yendo y ahora la medicina avanza muchísimo, porque está avanzando muchísimo, y con medicación, o sea, va súper bien, no necesitas nada, pero si dejas de ir, es como que has dejado como una oportunidad pasar y cuando vuelves
mal, ya es demasiado tarde como para eso. Entonces, yo creo que al final es muy importante seguir yendo. O sea, es eso, que es que no dejas el cardiólogo, te estás dejando a ti, o al Sí, menos así dejas. lo pienso yo. Sí, sí, yo comparto esa opinión porque considero que al final a quien perjudicas con esa decisión, porque no deja de ser una decisión el dejar de ir a un sitio, es a ti mismo, es a Exacto, tu salud y es al esfuerzo de todos los cardiólogos que te habrán tratado o especialistas, porque al final muchas veces las cardiopatías congénitas no solo implican la cardiopatía. exacto, Entonces, abandonar el trabajo de toda la gente que ha hecho en ti dedicado, durante todos estos años, esa exacto. dedicación para que tú sigas cumpliendo años de vida, Mm, creo que aparte de ser injusto para esas personas, es para ti mismo, sí, exacto, porque es una batalla constante el vivir con una cardiopatía, es el luchar por un día a día, por un trabajo, temas que hemos tratado aquí, la autonomía de la vida adulta, el trabajo, las parejas, la familia. Al sí, final y dejas de lado eso. exacto. Y al final no es, o sea, no solo es un tema que va contigo, va con tu familia, va, como tú has dicho, con todos los especialistas que te ven. O sea, es que no es solo un tema que va con nosotros, es un tema que va con todo nuestro alrededor y con todo el mundo que ha estado a nuestro lado. Entonces, creo que es importante no dejar, no dejarlo, aunque dé un poco de, no es miedo, respeto. Es complicado, es muy complicado Exacto, yo ese momento, considero, sí, porque a nivel emocional supone muchos cambios. sí, supone bastantes cambios. Y sobre todo porque dejamos atrás, que también lo has comentado antes, a la persona que nos lleva viendo durante años, que nos conoce mejor que nuestros padres, porque de verdad lo pienso, que es que nos conocen súper bien y nos ven que un ratito, un día, cada cierto tiempo, pero nos conocen genial, o sea, es impresionante. Y dejar atrás también a esa persona también es duro. Yo a veces me paso por el hospital infantil y pregunto por mi cardióloga y la veo, la saludo, estoy con ella, estoy hablando, le encanta verme porque me ve y sabe que estoy bien. Entonces, la verdad es que también es importante para ellos. Sí, es que además el dejar atrás esa figura del cardiólogo pediatra, al final no deja de ser el ir a consulta, tú no dejas a la persona, porque al final lo que hablábamos te ha acompañado durante mucho tiempo. Mm, Y lo sí, que tú dices, a mí también me sucede que voy a veces al hospital, los míos ya, ya están jubilados, pero sí que antes cuando iba y estaban ellos, me acercaba siempre a verles. Y de hecho, en mi caso, por ejemplo, em, los pediatras siguen en contacto con los cardiólogos adultos. O sea, el sí, abandono solo es de no verte, no pasarte ellos consulta, pero están exacto. informados en todo momento. Sí, madre mía, yo chapo, la verdad, chapo con todos los cardiólogos porque llevan un trabajazo impresionante, la verdad. Y a nivel psicológico, ¿recuerdas algún momento de decir, no quiero ir a la consulta o no quiero hacer el cambio, de enfado, La o no ver- entender el por qué? la verdad es que al final, yo en mi caso, me di cuenta por lo que hemos dicho antes, porque yo estaba en la sala de espera y era la más mayor de todas y era un poco extraño. Entonces sí es verdad como que también como que yo sin darme cuenta pedía como un cambio más
que ha sido de pasar de un extremo a otro, también te digo, porque llegas a consultas de cardiología de adultos y hay personas muchísimo más mayores que tú, entonces es un plan, bueno, es extraño, pero sí es verdad que yo noté como que necesitaba ese cambio. Y cuando entré por urgencias dije, adiós, me puse muy nerviosa, así que dije, uff, yo no quiero estar aquí. Pensé, dije, esto a mí no me gusta, esto yo no voy a salir de aquí bien. No me Me vi muy conocen, ¿no? agobiada. Claro, me vi muy agobiada. Pensé, a ver ahora dónde entro, quién me va a ver, qué me van a hacer. O sea, me agobié muchísimo. Sí, es verdad que como entré así de sopetón, pues se me vinieron muchas cosas encima, pero después me di cuenta que era muy parecido, que era bastante parecido. A mí fue ese momento y después ya me pude calmar y relajar cuando vi cómo trabajaban ellos. Y eso ayudó muchísimo. Pero sí es verdad que en ese momento no quería estar allí. Dije, no, Dios mío, llévame otra vez a infantil, que yo aquí no estoy bien, no estoy bien, no quiero. Que aquí no me Es siento verdad. segura, ¿no? Sí, Era un sí, sí. poco, tu zona segura era Era pediatría. allí, sí. Entonces al Mira, final sí es verdad que, pues eso, que como que yo quería cambiar, pero cuando llegó el momento me quería echar atrás. Dije, no. mira, en estos casos que te da ese como arrebato de no quiero, no quiero, no quiero, o no me siento bien aquí, que todo lo ves negativo, la Fundación Menos Corazones, que impulsa este podcast, quiero recordarlo, porque gracias a ellos pues tenemos este espacio en el que podemos dar voz a Noelia y a cualquiera que quiera participar y formar parte de esto. Cuenta con un equipo psicológico que se encuentra en varios hospitales de referencia en Madrid, así como en la organización a través de pues, su página web, redes sociales, teléfono, para ayudar y acompañar tanto a los cardiópatas como a las familias en este cambio, porque al final es lo que hablábamos antes, no solo afecta a los cardiópatas, afecta a su familia, porque al final es Sí, un cambio de rol para ellos también. exacto. Quien ocupa la Sí, primera fila son ellos, en este momento lo que tú decías en niños, porque les preguntan a ellos, pero en adultos no, en adultos te preguntan a ti directamente. Y exacto. también para ellos es difícil. Es Entonces, muy pues difícil. recalcar eso de que cuentan con este apoyo que es fundamental y que las personas que tengan que vivir ese momento, sea ahora, sea más adelante, y tengan dudas, que sepan que cuentan con este recurso que es muy útil. Sí, la verdad es que es súper importante y también es como que yo, por ejemplo, la Fundación Menudos Corazones, yo me he sentido también súper arropada por ellos en todos los aspectos porque cuando me operaron la segunda vez sí que vino el equipo de psicólogos de la fundación y la verdad es que tanto a mí como a mis padres nos ayudaron muchísimo y que están ahí, que vamos a ver que los necesitamos, en algún momento los necesitamos y creo que en este proceso igual sí sería muy importante, no solo para nosotros, sino más también para nuestros padres, porque nuestros padres también lo viven muy agobiante en el sentido de a ver ahora cómo va a estar nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, sí es verdad que creo que ahí el equipo de la fundación, creo que las familias que quieran que esté allí ese apoyo es súper importante y se lleva muchísimo mejor, yo creo. Sí, además también yo creo que aparte de la fundación, el escucharnos a otros cardiópatas Sí, de cómo lo han vivido,
tanto para cardiópatas como para sus familias. Es un apoyo y el sentir que no eres al único que le sucede eso. Exacto, que todos pasamos por ahí, por ese momento y que, pues como es lógico y normal, pasan con nosotros también los padres. O sea, creo que ni nosotros entendemos al 100% a nuestros padres, ni nuestros padres nos entienden 100% a nosotros. Es un punto de vista completamente distinto. Y a veces es como que nosotros no nos tenemos que centrar tampoco tanto en nosotros, sino porque a mí me pasa, yo me suelo centrar más en cómo están ellos y ellos también se centran más en cómo estoy yo para ellos estar bien, pero es que yo me centro en ellos, me pongo bien para que ellos no estén preocupados. Entonces, es un poco ahí como hay que ayudarse mutuamente, por así decirlo, y muchas veces necesitan más ellos que nosotros, porque nosotros al final lo tenemos, o al menos yo lo pienso así, muy normalizado, pero a ellos como que les cuesta un poquito más, yo creo. Entonces creo que a ellos le vendría muchísimo mejor que a nosotros, diría, incluso. ¿Has vivido la pregunta de tu madre, por ejemplo? En mi caso, sí, de tener consulta con cardiología y te digan, ¿quieres que te acompañe? Sí, sí, es Y es que, que ellos tienen que seguir formando parte de eso, porque exacto, al final fueron los que nos llevaron a consulta exacto, la primera vez. Son los exacto, que han batallado para que de pequeños nos vieran especialistas, para encontrar qué nos sucedía, cómo podían eh, ayudarnos a nosotros, cómo tenía que ser nuestra vida. Que al final ni los sí. cardiólogos tienen un manual de No, 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 nosotros mismos, ni nosotros lo tenemos, pero sí que creo que es importante no apartarles de la implicación que han tenido. exacto, Hay que darle voz a estas cosas que nos preocupan y muchas veces no decimos por el miedo a la incomprensión. sí, es Y, verdad. y no quería terminar este capítulo sin volver a agradecer a quienes hacen posible que cada capítulo salga adelante, que no se escuchan sus voces, nunca mejor dicho, pero sí que hacen posible que salga adelante, como es Lucas o Rodrigo, también a la Fundación Menos Corazones. Gracias por darnos este espacio y por todas las iniciativas que salen adelante, que son por y para los cardiópatas y sus familias, así como el apoyo de personas y de empresas solidarias que ayudan a financiar estas actividades y otros programas que tiene la Fundación. Desde este podcast queremos animar a apoyar a la Fundación con un donativo, con una pequeña cuota mensual. De hecho, en la descripción de este capítulo dejaremos la web de la Fundación para que esto sea posible y para que todos sigamos formando parte de esta gran familia, de esos proyectos que recuerdo que son por y para nosotros y que sin ese granito de arena no serían posibles. Y bueno, Eh, sobre todo darte a ti las gracias, Muchas gracias, Mónica. Noelia, por querer acompañarnos en esta charla, por dar tu opinión y creo que has dicho una frase que me ha gustado mucho, que es la de el abandonar, el seguir en consultas no es abandonar las revisiones, es abandonarte a ti. Sí, Y la creo verdad es que que sí, es así. es así. Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y muchísimas gracias también a la Fundación porque la verdad es que siempre está súper implicada y espero que esto no ayude a las personas que ahora mismo están pasando por el proceso o que ya hayan pasado, sino los que vienen detrás, que, que les pueda ayudar y que sepan que no están solos, que hay muchos más como ellos. Muchas gracias.
Y bueno, a los oyentes de Voces que Laten, os esperamos en el próximo episodio de La mano de Iñaki, que se va a estrenar en este proyecto. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar Voces que Laten. Si este episodio te ha gustado, compártelo con aquellas personas a quienes les pueda interesar o ayudar. También puedes dejarnos un comentario o contactarnos por correo electrónico en podcast@menudoscorazones.org. Recuerda que la información vertida en este audio no sustituye la valoración del personal sanitario.